futura viajera, soy Angie, la viajerainteligente.com, y me alegra muchísimo que estés hoy aquí en esta lección porque vas a aprender muchísimo. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una gran amiga mía. Ella es psicopedagoga como profesión y tiene más de 5 años de experiencia en el área de la pedagogía. Además, es fundadora y gestora del proyecto Pedagogía Interactiva y ha tenido la oportunidad de hacer parte del equipo de trabajo de grandes empresas que se dedican a la investigación del desarrollo infantil. Entonces, es una persona con mucha experiencia que yo sé que les va a aportar muchísimo el día de hoy. Sabemos que esto hace parte de las herramientas claves que tú necesitas para enfrentar lo que viene en el transcurso de tu experiencia como PER y como adulta responsable a cargo de tus huskies. Entonces, aquí te dejo con Diana, sin más preámbulos. Diana, bienvenida a la Viajera Inteligente. Hola Angie, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues nada, poder extender un saludo a todas las viajeras, desearles las mayores bendiciones en su viaje y en sus proyectos, y pues sin más preámbulo, arranquemos de una vez con nuestro tema sobre el cuidado y cómo poder gestionar las emociones en los más pequeñitos. Vale, claro que sí. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar de la importancia de los 7 primeros años de vida y cómo esto determina definitivamente nuestro futuro. Entonces, uno de los temas más importantes cuando hablamos de infancia, pues es su desarrollo cerebral. Es muy difícil que nosotros pretendamos enseñar a un niño o brindarle algún tipo de ejemplo si no conocemos cómo funciona su cerebro. Una de las características del cerebro infantil es que tiene neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la facilidad del cerebro de adaptarse a los cambios. Es decir, un niño, de acuerdo al lugar donde nazca, por ejemplo, se va a adaptar a su idioma, se va a adaptar a unas costumbres, se va a adaptar a una cultura. Sin embargo, esta neuroplasticidad pues juega en beneficio y también muchas veces pues no es tan beneficiosa para la vida adulta, ¿sí? Para hablar un poquito de neuroplasticidad les quiero dar un ejemplo. No sé si ustedes alguna vez se habían preguntado por qué los animales a las pocas horas de vida pueden hacer casi todas las actividades de su especie y los seres humanos no. Por ejemplo, hablemos de los elefantes. Cuando nace, un elefante a las pocas horas de vida se puede poner de pie. Mientras que un niño, cuando nace, pues empieza apenas un proceso de adaptación al mundo y es totalmente dependiente de sus padres, de su madre en este caso, para poder sobrevivir. La razón es porque el cerebro infantil nace solamente con un 50% de desarrollo. Y los elefantes, por ejemplo, nacen con un 90% como la mayoría de los animales. Es decir, ya casi todas las habilidades que necesitan para adaptarse al mundo las tienen. Los niños no. De los 0 a los 18 meses, los niños alcanzan un 25% de desarrollo más. ¿Cómo desarrollarse? Bueno, pues el cerebro tiene unas conexiones neuronales, unas neuronas que se van conectando entre sí que se llaman sinapsis. Entonces, todos nacemos con 10.000 millones de neuronas. Pero la información que vamos captando del entorno es lo que hace que esas neuronas se conecten. Entonces, y cuando el niño tiene 18 meses de edad, pues un 25 más, a ese 50 con el que nació, pues se han conectado porque el niño ya empieza a recordar información. Entonces ya reconoce la voz de la abuela, ya reconoce de pronto el lugar donde vive, el entorno, hay información que ya se ha registrado y eso depende de lo que se ha conectado en su cerebro. ¿Listo? A los 3 años ya se ha desarrollado un 50% de la información y casi a los 6 años este desarrollo está finalizado, está desarrollado el 90% del cerebro, es decir, el 90% de esas conexiones que se van a hacer a lo largo de su vida ya se hicieron en un 90%. Y esto no tiene que ver nada, o sea, solamente con las habilidades motrices o físicas o de adaptación, tiene que ver también con el área emocional. Es de tanto que los expertos dicen que nosotros los adultos tomamos decisiones de acuerdo hasta el 98% de manera inconsciente con las habilidades que aprendimos en la infancia, ¿sí? No es de extrañarse que aún siendo adultos pues no tengamos mayor control emocional o a veces digamos por qué reaccione de esa manera,
Y es porque no nos preparan desde la infancia cuando debíamos recibir esas habilidades. Ahora, no significa que después de los 6 años no aprendamos, ¿no? Porque pues obviamente un niño de 6 años no puede conducir o no puede hacer muchas cosas que un adulto sí. El tema es que antes de los 6 años se establecen las habilidades que tú vas a perfeccionar en la vida adulta. Y vamos a enfocarnos especialmente en el área emocional, porque nosotros a veces damos por sentado que los niños no necesitan habilidades emocionales, que cuando están haciendo pataletas se están comportando mal, o bueno, en fin, damos por sentado muchas actitudes que hemos aprendido, digamos, de los adultos de cuando nosotros éramos niños. Y hoy queremos brindarte algunas herramientas que te van a ayudar a entender un poco más cómo funciona el cerebro del niño, cómo funciona su cerebro emocional, que hoy en la neurociencia tiene muchísima relevancia. ¿Listo? Entonces, la influencia que un adulto puede ejercer en un niño es extremadamente poderosa. Muchas veces no nos damos cuenta, digamos, de cuánto podemos influir con una sola palabra, con la actitud. Personas que hoy en día se sienten inconformes por su cuerpo, porque cuando eran niños escuchaban, estás gordito, eres muy flaco, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo esas palabras pueden transformar el mundo de los niños? Y hoy tenemos personas que a una de hacerse adultas son como, es que yo soy muy lento. Es decir, ¿quién te dijo que eras lento? Pues deja de serlo. Y es que desde su infancia escuchó la palabra, siempre eres lento, te demoras para todo, que empezó a definirse a través de estas palabras. Entonces, el niño ve el mundo a través de los ojos del adulto que lo cuida. Y para esto les voy a dar un ejemplo muy, muy poderoso. Imagínense ustedes en un parque con un niño de 3 años y resulta que el niño confía en ustedes, ¿sí? Todo lo que tú digas para mí es cierto. Yo no pongo en duda a los 3 años lo que el adulto en quien confío me dice. Para mí es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, el niño se acerca y te trae un caracol. Si el adulto a cargo le dice al niño, uy, qué cosa tan sucia, bótala. El niño no solo lo va a botar, sino va a empezar a repetirle a los otros niños de su entorno que no cogen los caracoles porque los caracoles son sucios. Ahora, si el adulto a cargo le dice al niño algo como, wow, qué lindo caracol, ¿dónde lo encontraste? Esos colores tan lindos, en fin, pues para el niño, al recibir su aprobación, eso se convierte en un objeto de investigación. Entonces, en muy pocos minutos ya va a tener una colonia de caracoles, ya va a empezar a hablar a todo el mundo de lo maravillosos que son los caracoles, simplemente por esas palabras que le dijo el adulto. Esas palabras, como les dije al principio, pueden invitar al niño a descubrir o pueden darle al niño una visión equivocada, porque el niño no tiene por qué comparar. Entonces, si yo le digo al niño, tú eres lento, o tú no sabes escuchar, o eres egoísta, lo estoy definiendo, y el niño nunca va a decir como, no, yo no soy egoísta, yo a veces comparto, sino se empieza a autodefinir, sí, yo soy egoísta. Por eso, la segunda parte dice, el niño se define a través de tus palabras. Es muy importante cuidar mi lenguaje hacia los niños. O sea, yo no puedo, porque estoy enojado o porque de pronto no supe qué más decir, terminar por empezar a moldear el alma de ese niño de una manera negativa. ¿Listo? Ahora, la tercera parte dice, tus palabras tienen el poder de potenciar habilidades. Así como tus palabras pueden de pronto, no sé, romper un corazón de alguien que confía en ti, también tiene el poder de empezar a definir lo que ese niño pensaba de sí mismo. Por ejemplo, el niño que dice, es que yo para las matemáticas no soy bueno. ¿Quién te dijo eso? Yo veo que tú desarrollas los ejercicios bien y seguro que si te concentras un poquito más o pones atención, pues la vas a romper, como decimos en Latinoamérica, lo puedes aprender. Entonces, muchas veces nuestras palabras sirven como de ese aliento que el niño necesita cuando el niño confía en ti. Entonces, muchas veces lo único que el niño necesita es que alguien le diga lo que estás haciendo, pues no es malo, simplemente necesitas poner un poquito más de tu parte para lograr, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Una de las creencias que tenemos muchas veces es que los niños se portan mal, ¿cierto? Entonces los niños se están portando mal,
está haciendo ruido, está que grita, está que brinca, y lo primero que tiene que hacerse el adulto para identificar una mala conducta es preguntarse si esa conducta no es normal para su edad. O sea, no sé si a veces se nos olvida que los niños son ruidosos, que los niños son inquietos, que los niños son preguntones, que los niños son imprudentes, porque es su naturaleza. Ahora, si yo veo un bebé de 9 meses, por ejemplo, de 10 meses que ya gatea, gateando por toda la casa, abriendo cajones, cerrando cajones, sacando la ropa, para mí o para sus padres posiblemente el niño se está portando mal. Para el bebé está descubriendo el mundo, o sea, es una conducta totalmente natural para su edad. Entonces, ¿qué deberían hacer los padres de este bebé? Pues adaptar la casa para que este bebé pueda explorar, porque es parte de su descubrir el mundo, de su explorar el mundo. Entonces debo adaptar la casa para no limitarlo en lugar de empezar a decir que se porta mal. La segunda pregunta es si sus necesidades están satisfechas. Y yo siempre le pregunto a los adultos como, bueno, ¿cómo te pones tú cuando tienes hambre? ¿O cómo te portas tú cuando estás muy cansado y tienes que seguir caminando? ¿O cómo te pones tú cuando algo no te sale bien? ¿Sí? No siempre somos las personas maduras que somos como que, ay, bueno, pues en otro momento será, o es que tengo hambre, pero apenas como me voy a sentir mejor. A veces ni siquiera sabemos identificar. Bueno, pues los niños tampoco saben. Entonces, ¿cómo manifiesta un niño sus necesidades? Haciendo pataleta, llorando, diciéndole a todo el mundo, algo me pasa, pero no sé qué es. Lo primero que tengo que pensar es, ¿están sus necesidades satisfechas? ¿Ya comió? Tal vez tiene sed, tal vez ya está cansado de hacer lo mismo, tal vez ya está cansado de estar encerrado, por ejemplo. Entonces, todo eso nos ayuda a empezar a identificar cuál es esa conducta y no etiquetar un mal comportamiento cuando realmente lo que yo debería hacer es atender esa necesidad. Y por último, pensar en si el niño está recibiendo la atención adecuada. Los niños necesitan la atención del adulto tanto como necesitan comer, como necesitan dormir y necesitan hidratarse. Los niños se alimentan de nuestra atención. Entonces, a veces vemos a las mamitas, hablando de los padres de familia, como que llevan 2 horas en el celular y el niño está molestando con una silla, subiéndose, bajándose, y la mamá es, deja de portarte mal. Pero pues ese niño lo que necesita es que tú pares lo que estás haciendo y te dediques exclusivamente a atenderle, a estar con él, a hablar con él, a escucharle para seguirle alimentando. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de gestión de emociones en los más pequeñitos. Como les dije, es tan importante que nosotros aprendamos a enseñarles a estos niños a gestionar sus emociones, porque muchos de los adultos que conocemos pues no aprendieron a hacerlo, ¿cierto? Y muchas veces decimos, es que está haciendo pataleta porque quiere llamar la atención. Yo siempre le digo a los padres de familia, como que grave que tenga que portarse mal para llamar tu atención. Eso es grave y eso deberíamos nosotros siempre replantearnos por qué se está portando mal. Entonces, lo primero que tengo que decir acerca de las pataletas es que es el medio que el niño conoce para expresar su máxima frustración. Es cuando no me pones atención, es cuando quiero algo que no puedo obtener o es cuando me está pasando algo que no sé expresar. Entonces, partiendo de que el lenguaje del niño es primario, y pues carece de muchas habilidades como para decirte, no, mamá, es que me estoy sintiendo muy triste hoy porque esta mañana mi papá de pronto me habló feo, porque después tú me dijiste que me quedara quieto. O sea, los niños no tienen esas habilidades en el lenguaje y pues como lo dije inicialmente, muchos adultos tampoco tienen esa capacidad de identificar qué es lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo puedo abordar una pataleta? Primero, con las 3 preguntas que nos hicimos inicialmente. ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Tiene hambre? ¿Está frustrado? ¿O cómo ha sido mi comunicación con él? Porque muchas veces los adultos solemos ser un poco sarcásticos con los niños, como ahora es que riegues eso, como siempre lo haces. O sea, empezamos a predisponerlos emocionalmente sin darnos cuenta. Y definitivamente, pues lo que debemos saber es cómo abordarlos. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando se presenta una pataleta, ya sea en casa o en un lugar público, es tratar de contener al niño, agacharme a su nivel y decirle, si yo sé por qué está así, decirle, bueno, ayudarle a identificar esa emoción, como yo sé que estás cansado porque hace rato estamos caminando, pero necesitamos que te calmes, ¿sí? Por ejemplo, o yo sé que estás frustrado o sé que estás triste porque querías que compráramos eso, pero hoy no lo vamos a comprar.
Si la pataleta empieza a desbordarse, debemos llevar al niño a un lugar seguro, debemos contenerlo, es decir, cogerlo y llevarlo a un lugar donde él no se haga daño, ni le haga daño al entorno, o le haga daño a los demás, digamos que empiece a dar patadas o algo así. Es muy importante que yo me haga al nivel del niño, porque no sé si ustedes alguna vez han tenido esa sensación de que alguien les esté hablando encima, o sea, que yo estoy, digamos, sentado en una silla y alguien empieza a hablarme de pie, pues inmediatamente esa sensación de superioridad empieza como a darme desconfianza y a generar miedo. Lo que el niño necesita saber es que tú entiendes lo que le está pasando y que entiendes que tiene derecho a portarse así, o sea, que no está mal que haga una pataleta. Lo que está mal es que empiece de pronto a lastimar, ¿sí? Entonces, las pataletas nos pueden enseñar para dar ese primer paso de gestión emocional. Ya cuando el niño se haya calmado, entonces vamos a empezar a preguntarle, ¿por qué crees que te sientes así? ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿De pronto cansado? ¿Por qué crees que te sientes de esa manera? Y por último, preguntarle, ¿qué crees que podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Crees que deberíamos caminar menos? ¿Crees que deberíamos decirle adiós a las cosas cuando no las vamos a comprar porque vamos a venir después? Y todo esto le va a ayudar al niño a empezar a hacer un análisis de lo que está sintiendo. Si nosotros somos muy juiciosos con este tema de abordar las rabietas pues de manera asertiva, lo que vamos a lograr es un niño que después nos diga, oye, estoy cansado y me siento mal. O sea, esto para evitar un mal comportamiento. En su lenguaje vamos a empezar a ver cómo expresan sus emociones. Es muy común que los niños alrededor de los 2 años tengan conductas agresivas, de los 2 a los 3 años. Después de los 3 años no es tan normal, porque se supone que el niño ya tiene otros elementos para decir, estoy cansado, estoy frustrado, no me cojas, no cojas mi juguete y demás. De los 2 a los 3, el niño saca su elemento primario, que es, si coges lo mío, ataco, ¿sí? Es una parte del cerebro que todos los seres humanos lo tenemos y los niños aún no la han, digamos, como sofisticado. Entonces, para ellos es, si me haces daño, muerdo, pego, pellizco, y lo que debe hacer el adulto a cargo es, pues, realmente apartar al niño del lugar, digamos, si está atacando a otro niño, apartarlo, y decirle con voz firme, sin regañarlo, no se pega, no se muerde. Vamos a volver, pero si te portas mal, nos tenemos que volver ahí. O sea, eso hace que el niño empiece a tener una consecuencia por esa conducta y la asocie como algo que no debe hacer. Porque muchas veces, digamos que el niño pega, digamos que hablando de los papás, obviamente no es el caso, pero pues muchas veces sí, los papás también los agreden o los papás empiezan a gritarlos o les dan una cantaleta innecesaria porque realmente pues los niños ni siquiera saben lo que está pasando, como para que empiecen a regañarme. Yo lo que necesito es una consecuencia inmediata, lo que me haga relacionar ese comportamiento con algo que no debo hacer. ¿Por qué? Porque no puedo seguir jugando. Entonces vamos a volver y otra vez estar como mediador si el niño es agresivo, digamos como mediador entre él y otros niños para que no se vayan a presentar pues situaciones desagradables, pero pues siempre estar como muy pendiente de que no se presente. Si el niño empieza a pegar, de una vez lo tomo y lo saco del lugar. No se pega, con voz firme, pero una voz amorosa, una voz que te dice yo te voy a enseñar, ¿sí? Funciona también decirle, mira, así, entonces acariciarle, decirle, así como yo te acaricio, pues a los niños también les gusta que los acariciamos, ¿listo? Para finalizar vamos a hablar de consecuencias en lugar de amenazas. Digamos que a los niños no funciona que yo les diga, no voy a, digamos que si no recoges esto, no vamos a ir donde la abuela, por ejemplo. Entonces, si yo lanzo una consecuencia, debo cumplirla, porque las amenazas que no se cumplen, lo único que terminan es haciendo que los niños empiecen a manipular con sus malos comportamientos. Entonces, es mejor una consecuencia clara, hablarle con mucha claridad, digamos, vamos a recoger los juguetes, porque si tú no recoges los juguetes, voy a tener que recogerlos yo y después no va a tener tiempo para jugar contigo. Y si el niño no lo recoge, pues no tengo tiempo para jugar contigo porque ahora tengo que hacer otra cosa. O sea, cumplir siempre las consecuencias en lugar de amenazar y no cumplir o de pronto estresarme y perder el control, que no tiene ningún aprendizaje para el niño. Las consecuencias siempre, siempre nos ayudan. Entonces, bueno, vamos a continuar con los límites, que es algo que muchos nos preguntan, como no sé si estoy exagerando mucho, no sé qué límites necesita un niño. Nosotros hablamos de 3 límites
con consecuencias lógicas o 3 límites vitales, que es no causarse daño, no causarle daño a los demás o no causar daño al entorno. Cosas como tú tienes derecho a estar enojado, pero estar enojado no te da derecho a golpear a otro, ¿cierto? Tú tienes derecho a estar muy, hacer una pataleta y expresar lo que sientes, pero no voy a permitir que te aruñes o que te jales el cabello, porque debo contenerte para que no te hagas daño. Tú tienes derecho a jugar, pero eso no significa que tengas que empezar a saltar en todos los muebles, porque aparte de que te puedes lastimar, vas a dañar los elementos que son importantes para la familia. ¿Listo? Entonces es muy importante que estos límites tengan también una consecuencia. Vamos a hablar de los siguientes límites que son muy importantes que el adulto tenga en cuenta. Digamos que estos son los 3 pilares, pero hay otros límites que quienes van a estar a cargo de niños es necesario que establezcan y que no se sientan mal, por establecerlos. Digamos que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿hasta dónde debo ir con el niño y hasta dónde no? Uno de estos límites, pues, son los límites materiales. Yo tengo derecho a decirle al niño que no debe jugar con mi celular porque lo puede dañar. Puedo poner estos límites sobre los elementos o los objetos que son muy valiosos para mí y que no tengo por qué dárselos al niño. Si el niño llora o el niño hace una pataleta porque lo quiere, yo debo tener la claridad de que estoy obrando bien porque le estoy enseñando autocontrol y le estoy enseñando respeto por los elementos de otras personas. Digamos que es una de las cosas que a veces no trabajamos en la infancia y por eso llegamos a la vida adulta pensando que todo nos lo debe, todo nos pertenece, entonces si la novia no quiere continuar conmigo, entonces yo le hago daño porque ella debería estar conmigo. Y bueno, aunque no es un objeto, obviamente ese tipo de límites se aprenden en la infancia, cuando yo sé que no debo coger eso porque no me pertenecen y si no me lo prestan, muchas veces es porque hay una razón de fondo, no es porque es mío, sino es simplemente porque lo puedes dañar, no puedes jugar con mi collar porque se puede romper, bueno, en fin. Hay otro límite muy importante que es el límite en tiempo y energía. Los niños deben entender que no todo el tiempo, no todos los días tengo el mismo tiempo para jugar, por ejemplo. A veces tengo que hacer otras actividades. Entonces yo tengo derecho a decirle al niño como, en este momento no puedo jugar contigo, tengo que terminar esto, pero en cuanto termine lo voy a hacer. Muchas veces funciona en que cuando yo estoy teniendo una conversación con otro adulto y el niño está como, ven, que te necesito, funciona muy bien tomar su manito y decirle, ya voy contigo. O sea, el tomar su mano hace que el niño sienta que lo tomo en serio, que me importa y que debe esperar. Entonces estoy trabajando su tiempo de tolerancia, estoy trabajando también la paciencia de que pues no puedo estar con él cada vez que lo requiera porque necesita empezar a desarrollar ese autocontrol. También en energía, o sea, yo debo decirle al niño cuando estoy cansado, espera que estoy cansado, ahorita no puedo brincar contigo, o hoy solo voy a leer un cuento porque tuvimos un día difícil o, no sé, o cansador, entonces solo voy a leer un cuento y vamos a dormir. Entonces, explicarle al niño cuando estoy cansado y así él también lo va a poder hacer. Hoy no quiero hacer esto porque estoy cansado. O sea, nuestro ejemplo es vital para que él sepa también cómo comportarse en ese tipo de relación, pues de relaciones afectivas. Los límites físicos tienen que ver en que yo debo decirle al niño, hey, deja de jugar así porque me puedes golpear. O sea, los límites que requieren mi físico o mi apariencia. O decirle, no me gusta que me digas gorda, no me gusta que me digas flaca, ¿sí? Decirle al niño con claridad porque eso va a marcar los límites que él va a tener con sus relaciones futuras. Donde él le puede preguntar a una persona, oye, ¿te molesta que yo te diga de esta manera? Y eso, pues, significativamente va a tener unos efectos importantes en su desarrollo social. Y los límites de responsabilidad, o sea, de entender, pues, que el adulto a cargo soy yo, que no le puedo decir al niño como, ¿qué quieres comer hoy? O tú quieres, o si quieres hacer las tareas, sino que es mi responsabilidad que él cumpla con con ciertos deberes o que se lleven a cabo los límites que yo misma o que sus padres establecieron. Entonces es como, voy a apagar el televisor porque es hora de ir a la cama. Entiendo que te enojes, pero eso no va a cambiar mi opinión. ¿Listo? Entonces mi responsabilidad debe darme ese derecho pues, a que mi criterio sea respetado por el niño. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para ir como finalizando con nuestra clase, vamos a hablar de este tema que yo sé que les va a servir como una herramienta maravillosa
sobre cómo acercarse a los niños, cómo ganar su confianza y cómo poder lograr que ellos confíen en mí. Digamos que no es poca cosa que los niños confíen en ti, porque definitivamente tú no haces algo que te diga alguna persona en la que tú no confíes. Entonces, si nos ponemos a pensar como adultos, es, digamos, como, ¿en quién confío yo? En la persona que siempre me dice, pues haga lo que quiera, o en la persona que generalmente me contiene cuando estoy triste o cuando estoy enojado, o en la persona que, no sé, que me dice lo que tengo que hacer y normalmente tiene razón. Entonces, vamos a hablar de estos tres punticos. Uno de los más importantes es empatizar con el niño. Es necesario que yo empiece a ponerme en sus zapatos, que es lo que quiere decir la palabra empatía, ¿no? Ponerme en sus zapatos, ver cómo ve el mundo y en cada situación del niño empezar a pensar cómo se siente él. Entonces sus papás están enojados o lo regañaron hace poco, inmediatamente, digamos, yo estar allí y decirle, te puedes estar sintiendo triste porque los papás están enojados, sé que te hizo muy feliz que viniera la abuela, ponerme en ese lugar de entender sus emociones y ayudárselas a entender a él también. Yo sé que esa tarea parece difícil, pero entiendo que te puedas sentir frustrado, pero yo sé que lo puedes lograr, o sea, como ponerme en ese lugar donde él sienta que lo que a él le pasa a mí me importa. Es muy importante también el tema de la escucha generosa, o sea, es el tema de que cuando el niño me está hablando, yo escucho atentamente todo lo que me está diciendo con una, digamos, como haciéndolo de corazón, digamos, como que no es escucharlo por escucharlo, como a veces que me están hablando y yo estoy en el celular y en el computador y haciendo otra cosa o haciendo mis oficios, sino que cuando él me está hablando, literal, yo apago como todos los sonidos que hay en mi mente o que hay alrededor y me enfoco en lo que me quiere decir. Esa escucha además le está transmitiendo a él unos mensajes muy importantes, como que todo lo que tú dices, lo que tú piensas es importante. Y muy posiblemente, incluso la ciencia lo dice, que el tema de escuchar a los niños con total atención hace que su autoestima sea fortalecida. Entonces, es muy, muy importante que yo me agache a su nivel y le diga, dime, cuéntame, ¿qué necesitas o qué pasó? Ay, es que la amiguita, es que peleé con la amiguita, es que no me habla, es que está, no, ay, ¿qué crees que pasó? Oye, y realmente con un interés genuino, que lo que está pasando a mí me importa y soy como ese amigo que puede ayudarte a resolverlo, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas si le dices tal cosa o si le pides disculpas o si le das un chocolate? O sea, como si yo fuera un niño más poniéndome sus zapatos. También atender sus necesidades físicas o emocionales. Los niños desde que nacen empiezan a crear vínculos con las personas que atienden sus necesidades. Digamos que muchos expertos recomiendan que cuando el niño es recién nacido, pues no esté solo la mamita con él atendiéndolo, sino que también haya un papá, haya una abuelita, para que haya más figuras de apego. El niño relaciona el hecho de sentirse cómodo con el amor. Entonces, tengo frío y resulta que tú le das una chaqueta y ese calor que siente, inmediatamente el cerebro lo relaciona con bienestar. Y si la persona que le proporcionó ese bienestar, pues eres tú, pues eres una persona que va a empezar a convertirse en un vínculo emocional importante, en quien puedo confiar, en quien me cuida, en quien puedo escuchar. Entonces, el atender las necesidades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Entonces, si está llorando, ¿qué pasa? Cuéntame qué pasó. Abrazar, bueno, contener, todo lo que hemos hablado anteriormente, hace que el niño genere ese vínculo de bienestar que finalmente pues, nos va a ayudar a que ellos puedan confiar en nosotros. Y también el tema de indagar sus intereses. Digamos que hay algo muy, muy importante y es empezar a fijarme qué es lo que a él le importa. Les cuento algo, una anécdota cortica, digamos que los años que fui docente, cuando llegaban los niños nuevos, a mí me funcionaba, digamos, fijarme en lo que traían. Entonces, no sé, traían la lonchera con un dibujo animado y yo inmediatamente les preguntaba, ¡ah! ¿Y te gusta tal dibujo animado? Uy, es súper, y tú sabes, y empezaba a mencionar los personajes, y los niños inmediatamente tenían, o sea, yo tenía toda su atención.
Entonces ellos empezaban a contarme, llegaban todos los días a contarme que habían visto su dibujo animado favorito, que había pasado esto, que había pasado lo otro, y yo los escuchaba con un interés totalmente genuino, de que esto me importa, de que esto me interesa. Y es una manera muy, muy bonita, aparte porque podemos conocerlos, ¿no? Podemos conocerlos mucho más. También el tema de los límites nos apoya en que los niños puedan confiar en nosotros. Los niños, hay una creencia popular en Latinoamérica y es que los niños nos están midiendo todo el tiempo. Ellos ven con quién se pueden portar o salir de control y con quién no, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con los límites, con quién me habla en serio y quién no. Muchas veces hay papás que amenazan, dicen, pelean, pero a la larga como que no hay ninguna consecuencia por un mal comportamiento, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que el niño realmente confíe en mí, debo ser coherente con las consecuencias o con lo que digo que voy a hacer. Debo aprender a cumplir mis promesas, porque es para los niños una promesa de alguien en quien confían es como si tú le firmaras un contrato. O sea, si tú le dices a las 3 de la tarde vamos a ir al parque, o sea, para ellos es como si le hubieses firmado un contrato realmente. Ya nos vamos para el parque, ya nos vamos, incluso preguntan la hora y cuánto falta para las 3 y todo. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo tener límites claros. Si le digo no juegues con mi celular, pues nunca le doy mi celular para jugar. Si yo le digo después de la cena no comemos dulces, pues nunca le doy dulces después de la cena. Y si yo le digo que vamos a ir al parque, pues vamos al parque. Si algo se presenta, porque llovió, porque no sé, por lo que sea, entonces voy a explicarle por qué no vamos. Entonces es, mira, yo sé que te prometí esto, pero no podemos ir porque pasó esta circunstancia, yo sé que tú lo puedes entender y a cambio vamos a hacer esto otro. Entonces es muy importante que nosotros manejemos con los niños una comunicación muy clara, que seamos honestos y que entendamos que los niños no merecen menos que cualquier adulto. O sea, es muchas veces como lo que hemos concebido una idea de que como es el niño, entonces le ignoro, como es el niño, entonces lo dejo para después o no cumplo la promesa, pero si fuera un adulto quizás no fuera así. Entonces es para siempre tener muy en cuenta. Los niños no son seres humanos como de segunda categoría, sino al contrario. Ellos están aprendiendo de mi ejemplo, de mis actos. Entonces todo eso va a tener una influencia en su vida y por tanto, si yo quiero ganar su confianza, pues lo primero que tengo que hacer es tratarlo con toda la dignidad y fortaleciendo siempre su autoestima. También hay algo muy, muy lindo y es el tema de empezar a hablar en el lenguaje del niño. Entonces, ¿cómo ve el niño el mundo? ¿Cómo te imaginas tú siendo una niña que de pronto necesita que mamá te alce para que puedas ver a través de una ventana? Porque pues si no te alzan, tu visión es diferente. ¿Cómo te sientes tú cuando ves tu dibujo animado, digamos, una persona disfrazada, ¿no? Entonces, a veces olvidamos, por todo lo que hemos aprendido en nuestra experiencia, nos hace como perder esa visión de ser un niño. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa para yo bajarme a su nivel, que realmente es una de las mejores experiencias de la vida, escuchar a un niño, ver cómo piensa, ver incluso cómo ve la vida, cómo ve el mundo, cómo puede hablar acerca del amor, de los temas que nosotros a veces complicamos tanto. Y el lenguaje del niño me ayuda a que él pueda aprender a gestionar o a ver cómo funciona el mundo si yo me pongo a su nivel. Les voy a contar una anécdota. Yo trato de utilizar algunos ejemplos como para entender un poquito más de qué se trata, que ustedes lo puedan aplicar allí en su día a día, que no sea como solo la teoría y bueno, ¿y cómo aplico eso que me acabaste de decir? Cuando mi hijo Tomás tendría unos 2 años y medio, un día fui a recogerlo al jardín antes de almorzar. Cuando salimos del jardín, él vio un camión de helados y empezó a decirme que quería un helado. Entonces yo le dije, no, no vas a comer helado ahora porque es hora de almorzar. Entonces empezó a llorar y a disponerse para hacer la pataleta del siglo. Entonces en ese momento yo me agaché a su nivel y le dije, no tengo dinero. ¿Tú tienes dinero para invitarme a un helado? Y entonces él se quedó pensando y con toda la inocencia del mundo, escarbó en sus bolsillos
Y me dice, no, mamá, no tengo plata. Y yo, ¿no tienes dinero para los helados? Pero yo quiero un helado. ¿Qué hago si quiero un helado? Entonces me toma las manos y me dice, mañana o después. Entonces, esa reflexión de yo haberme puesto a su nivel y ver cómo él ve el mundo y hablar un lenguaje de niño y de ver qué decía él o cómo lo solucionaría él, nos ayudó a que simplemente él respirara y vamos a casa. Y bueno, y ya otro día pues hablamos de los helados, tanto que él después veía los helados y revisaba sus bolsillos y tenía dinero, porque entendió que no era solamente desearlo, sino que pues que habían otros factores que nos ayudan a alcanzar pues aquello que queremos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, creo que es muy importante que ustedes se preparen para hablar el lenguaje del niño. Quiero invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage de Ana Suárez Pedagoga. Tenemos también en Instagram nuestra cuenta de Pedagogía Interactiva y en Facebook también tenemos un grupo muy, muy enriquecedor que se llama Pedagogía Interactiva para que se unan, pues comenten, pregunten, se nutran a través de nuestros artículos porque sé que les va a dejar muchísimas más herramientas. ¿Listo? Pues también en YouTube como Diana Suárez Pedagoga, allí pues en nuestros canales nos pueden seguir. Bueno, Diana, realmente yo creo que esta clase ha sido súper jugosa, súper poderosa. Creo que le ha dejado a las viajeras un gran aprendizaje respecto al tema del trabajo con los niños y yo creo que también ha servido para concientizar mucho de esos puntos de vista que a veces tenemos los adultos, ¿cierto? Y que muchas veces malinterpretamos el comportamiento de los niños, muchas veces los juzgamos, muchas veces no les prestamos la atención y siempre queremos es como hacer recaer la culpa en el niño y en vez de pensar que realmente los culpables o los que no están sabiendo manejar la situación, pues somos nosotros los adultos. Entonces, espérame por aquí, ya voy a dejar de compartir. Diana, te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Sé que esta lección le ha sido de mucho, mucho, mucho provecho a nuestras viajeras, a ti que estás ahí sentadita, súper juiciosa viéndote la lección. Sé que te ha traído muchísimo provecho, que te va a llenar de herramientas para este trabajo que vas a adelantar en un futuro que es tan importante, esa misión tan grande y tan importante que es convertirte en au pair. Au pair no es solamente viajar, au pair no es solamente aprender un idioma, au pair no es solamente conocer culturas, au pair es la enorme responsabilidad como apoyo de esa familia y como compañía de esos niños, una compañía idónea, y debe generar esa confianza en esa familia y en esos niños. Adicional a eso, recuerda, futura viajera, que de la buena labor y de la excelente labor que tú hagas en el cuidado de los niños, le estás dejando la posibilidad a otra compatriota tuya o a otra latinoamericana para que también una familia le abra las puertas en el exterior y quiera hacerla parte de su familia y permitirle vivir esta maravillosa experiencia de viaje, de empoderamiento y de crecimiento que es la experiencia au pair. No es más por hoy, viajeras. Nos vemos en una próxima lección y espero que estén sacando adelante cada uno de sus proyectos. Chao y nos vemos en la próxima. Chao, Dianita, muchas gracias. Vale, gracias a ti por invitarme.